En el mundo de la ingeniería química solemos toparnos con procesos en los cuales se ven involucrada la físico-química. Esta, como una ciencia, estudia los distintos fenómenos que se presentan cuando hay distintos tipos de reacciones y de mecánicas. Es por ello que nuestra labor como ingenieros radica en comprenderlos a la perfección para saber su uso y aplicación en la vida laboral. Entre los distintos conceptos que se presentan existe uno que se le conoce como equilibrio, el cual es de suma importancia comprenderlo, ya que de este dependen los diferentes procesos que involucren tanto a la física como a la química. Y justo por eso, el día de hoy vamos a definir, entender y por supuesto ejemplificar un concepto que se maneja como ley y que se ve comprometido a gran parte del equilibrio físico-químico. Estamos hablando de la llamada ley de Raoult. Antes que nada, debemos dejar muy en claro algunos conceptos que son fundamentales al momento de comprender dicha ley. Esto partiendo desde la definición de lo que es una solución. Una solución química es la mezcla homogénea de una o más sustancias disueltas en otra sustancia en mayor proporción. Estas pueden presentar los tres estados de la materia: líquida, física y gaseosa. Ahora, para que ésta pueda coexistir, se necesita de dos ingredientes, que aquí lo vamos a conocer como componentes, las partes esenciales que componen a una solución. En primer lugar, el soluto, el cual es la sustancia o reactivo que tiene menor proporción en la solución, y a su contraparte se le conoce como solvente, vendría siendo el que tiene mayor proporción. Desde nuestro punto de vista, cuando se mezcla un soluto con un solvente, la solución se forma de manera simple y rápida, con ligeros cambios en su estructura física como el olor o el sabor. Sin embargo, a nivel molecular existe todo un espectáculo dentro de su comportamiento. Dejemos en claro algo: toda unión de moléculas cuentan con fuerzas internas que pueden facilitar o dificultar la solubilidad en la mezcla. Todo depende de nuestros componentes. Estas son llamadas fuerzas intermoleculares y de estas se derivan muchos otros fenómenos que nos describen cómo se va a comportar la solución. Ahora nuestro siguiente término a comprender es el de presión de vapor. Todos los sólidos y líquidos producen vapores consistentes en átomos o moléculas que se han evaporado de sus formas condensadas. Si la sustancia, sólida o líquida, ocupa una parte de un recipiente cerrado, las moléculas que escapan no se pueden difundir ilimitadamente, sino que se acumulan en el espacio libre por encima de la superficie del sólido o el líquido, y se establece un equilibrio dinámico entre los átomos y las moléculas que escapan del líquido o sólido y las que vuelven a él. Dicho en otras palabras, dependiendo de las fuerzas intermoleculares, es como la presión de vapor se ejercerá y parte del reactivo tenderá a evaporarse, aunque de esto también depende un gran factor, el cual es la volatilidad de nuestros componentes, la cual es la propiedad que dictará qué tan fácil puede evaporarse un reactivo. En una disolución ideal, las moléculas de todas las especies involucradas son parecidas entre sí, que pueden reemplazarse sin que varíe la estructura espacial de la disolución ni la energía de las disoluciones moleculares. Ahora, conociendo esto, si las especies, por ejemplo una especie A y una especie B, se encuentran mezcladas entre sí y consideramos esta mezcla como disolución ideal, debemos considerar también que las interacciones entre una molécula A y una B, o dos moléculas de A con dos con B, son iguales. Todos estos son factores para considerar a una solución como ideal. No obstante, muchas de las soluciones estudiadas en ingeniería no son ideales. Es por ello que veremos variaciones durante la explicación de la ley de Raoult. En fin, lo que esta ley busca es poder determinar la presión de vapor que se ejerce cuando se mezclan solutos con solventes, ya sean volátiles o no, de la cual dependerá tanto de la concentración de ambos como de la temperatura que haya en ambas. La fórmula matemática para expresar la ley de Raoult es la siguiente: P1, que es la presión de vapor del solvente una vez agregado al soluto, X1, que es la fracción molar del componente de la solución, P1 superíndice 0, que es la presión de vapor del solvente en estado puro, y es una constante sin unidades que se determina dividiendo el número de moles después de la solución con el número de moles antes de la solución. La ecuación estima la disminución de la presión de vapor
de una solución que contiene un solvente volátil y un soluto no volátil y no electrolítico. Un ejemplo puede ser mezclar agua con cloruro de sodio. Ahora, cuando se presentan soluciones no ideales, que es cuando es la mayoría de las veces en ingeniería, ambos componentes serán volátiles. Por ejemplo, el cloroformo con la acetona. Entonces es cuando se presenta desviaciones en la ley de Raoult, tal y como se muestra en la siguiente gráfica, en donde aquí la presión de vapor se obtendrá de la suma de las presiones parciales de cada componente. Como ya conocemos cómo funciona esta ley y los diferentes casos que se presentan, vamos a ejemplificar este fundamento con práctica. Es un ejemplo de cómo se puede aplicar una fórmula como lo que es la ley de Raoult. Aquí nos pide calcular la presión de vapor de una solución elaborada disolviendo 60 gramos de cloruro de sodio en 400 gramos de agua. Nos da la presión de vapor de lo que es del agua y también pues nos da los datos de lo que es el peso molecular de lo que es la sal como del agua. Entonces con esos datos lo que tenemos que hacer es sacar el número de moles con la fórmula que ya conocemos, que es masa sobre peso molecular, y nos dan la siguiente cantidad de moles tanto de agua como de H2O. Sin embargo hay que tomar en cuenta una cosa, y es que al momento de que se disuelve la sal sobre el agua, como es un complejo electrolítico, pues se divide en lo que es el ion cloruro y el ion sodio, lo que genera pues esta cantidad de moles tanto de cloruro como de sodio. Entonces eso va a ser tomado en cuenta al momento de sacar lo que es el número de moles de toda la disolución, que al final, dando estas sumas del agua como de los dos iones que tenemos, nos va a sacar esta cantidad de número de moles. Ahora lo que sigue es calcular la fracción parcial de lo que es el agua. Para eso tenemos que dividir el número de moles de nuestro solvente en estado puro, o sea, del agua, sobre el número de moles de la disolución total que acabamos de calcular. Y nos da como resultado este 0.9, que es la fracción molar del agua. Ok, ahora tenemos todo para poder sacar lo que es la presión en general de lo que es de la fracción parcial del agua por la presión en estado puro de lo que es el agua, ¿no? Ya tenemos la presión que nos había dado aquí y eso es cosa de hacer la multiplicación y nos va a dar como resultado esta presión. Y pues como nos está pidiendo la diferencia de presión que en la pendiente que se elabora en la gráfica de la ley de Raoult, tenemos que pues en estado puro la presión que ya tenemos acá menos la que acabamos de calcular, 43.11, y nos da como resultado 3.9 miligramos sobre mercurio. Esto sería todo, espero que les haya gustado.